Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Cuando hablamos de diversidad funcional, del concepto de diversidad funcional, de discapacidad, hablamos de estas barreras individuales, las que cada individuo lleva, su diagnóstico, y hablamos de barreras de entorno, de oportunidades, de posibilidades, de accesos. Estos accesos tienen que ver con el acceso, como hablamos en encuentros anteriores, a la salud, accesos a un trabajo digno, accesos a un entorno favorecedor, accesos a la educación. Todos están contemplados además dentro de los derechos que establece nuestra Constitución Nacional como derechos fundamentales, y así lo dice nuestra legislación. Hoy vamos a hablar de educación y para eso estamos invitando a la licenciada, Evelyn Schneider, y con ella vamos a hablar de educación. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy te va? bien, muy Bien. bien. Un gusto realmente Bueno, este encuentro. La verdad que te agradezco muchísimo y bueno, nada. Evelyn, contanos, ¿estamos educando? qué pregunta, ¿no? ¿A quién? ¿Estamos Este, educando? qué pregunta. Eh, en realidad los que trabajamos en pedagogía, los que trabajamos en el ámbito educativo, peleamos para que sí, y apostamos a la escuela, creemos en la escuela, creemos en la función docente, y también trabajamos día a día para que esto sí sea en positivo. Pasa que, bueno, que es una palabra como súper grande, ¿no? Y en esa grandeza que tiene la palabra, bueno, hay como algunos ribetes que se van como mezclando. Eh, Cuando yo empiezo a trabajar siempre en mis materias con la gente que estudia para ser maestra o que se quiere perfeccionar, porque también trabajamos con gente que tiene otra formación y que decide hacer la carrera docente, siempre perdón, que se atravesó el menino, perdón, No, si a mí me ha pasado, no te preocupes. no, se iba a tirar todo. Eh, Siempre empezamos pensando para quién surgió la escuela, ¿no? Porque esa es una marca en el orillo que a veces nos deja como alguna, nos marca como un horizonte que hoy cambió. La escuela cuando empezó con determinados sujetos, empezó pensando en determinados destinatarios y en función de eso es que se fue armando este dispositivo escolar, y que también fuimos formados nosotros. Si vos te pones a pensar, cuando vos ibas a la escuela, no todos podían con la escuela, estaba naturalizado que no todos podían con la escuela, y estaba naturalizado que algunos íbamos a una escuela y otros iban a otra escuela, ¿no? Pero Sí, bueno, esto que vos mencionabas, aparece el derecho a la educación como una conquista, y eso es una palabra enorme, es un paso fundamental, porque fundamental. digo, así como nosotros tenemos derecho al nombre, ¿no? Y nadie discute que tenemos derecho a ser nombrados de un modo Una particular, identidad. cuando aparece el derecho a la educación, eso quiere decir que nadie tiene que estar peleando para poder estar en la escuela. Tal cual. Que la educación es un derecho, lo tenemos ganado, lo tenemos justamente por derecho, ¿no? Entonces no tenemos que estar peleando para poder acceder a... Y todavía estamos trabajando, peleando para que ese todos, que si bien la escuela primaria, por ejemplo, empezó siendo para todos, ese todos era un encomillado, ¿no? Porque en ese momento se entendía que el todos era aquel que tenía determinadas características, ¿no? Ese todos era ficcional. Eh, Había una construcción distinta de quién podía y quién no con la escuela, y había una naturalización. Hoy ya estamos en otro momento, estamos en otra Por situación, suerte. por suerte, por suerte, donde no es la homogeneidad lo que estamos, por lo que estamos bregando, no es la homogeneidad de lo cual queremos partir, sino que entendemos que todo grupo humano está constituido por lo diferente, Por la por diversidad. genio, ¿no? Y es en esa heterogeneidad donde convivimos, y es en esa heterogeneidad donde también la escuela tiene que trabajar
donde la escuela tiene que desarrollarse y ahí aparecen como algunos cimbronazos, ¿no? Claro. Este, pero bueno. Un poco para hacer docencia, contanos qué son estos modelos de los que se habla, porque bueno, con esto del avance en el tipo de aula, a qué aula nos dirigimos, también se han establecido desde los educadores, las personas como vos que se dedican además a formar, han establecido paradigmas en los sistemas educativos. ¿Qué son los modelos? ¿Cuáles son? ¿Y qué diferencia hay? ¿Y si vamos o si estamos en proceso de ir hacia alguno de ellos? Los modelos o paradigmas son como modos de entender el mundo, ¿no? Es como, me gusta usar la metáfora de una especie de lente. Vos tenés Sí, lentes transparentes. Si tuvieses un lente amarillo, verías el mundo de otro modo. Tendrías una percepción de otro modo, ¿no? Y si no tuvieses lentes, también verías de otro modo vería menos. verías menos, verías borroso y demás, ¿no? Esto de los paradigmas tiene que ver con esto, tiene que entender con modelos, con formas, son horizontes, ¿no? Desde los cuales ir entendiendo estas perspectivas. En algún momento, cuando empieza esto de este formato escolar, el que no se acoplaba a ese modelo establecido quedaba por fuera, ¿no? O sea, cuando se construye a la escuela todos, era todo Sí. aquel que pudiera estar bajo ese modelo, bajo esa perspectiva de Es trabajo. decir, para hacer un poquito más, para poner un ejemplo, ¿Vale? podía con la escuela y pertenecer a ese sistema y ser un sujeto de aprendizaje de ese sistema, estaba incluido, y el que no, iba a otro tipo de escuela, a una O escuela, quedaba fuera, es, o quedaba fuera o directamente. quedaba afuera. O quedaba fuera. Si uno mira los porcentajes de población que iba a la escuela y que terminaba la escuela eran bajísimos, ¿no? Después aparece esta cuestión de la discapacidad, años 50 más o menos, así como para poner así en una perspectiva, pero empiezan a aparecer estas escuelas especiales, estas escuelas que tienen como determinados nombres que van cambiando, donde sujetos con determinadas características van a una escolaridad paralela, ¿no? Aparece un modelo donde tenés una escuela para unos y otra escuela para otros. Después aparece este paradigma me sale la inclusión es el último, ¿sí? Pero aparece esto de la incorporación del que tiene discapacidad, del diferente. Todo lo que sería la escuela, o sea, pasamos de un sistema donde al colegio iban todos, después se avanzó, o sea, todo el que podía, después se empezó con esta especie de gestión más de escuela para el que podía, y además el sistema de segregación o de escuela especial, y después se buscó incorporar también en un paso más hacia adelante en el sistema educativo al alumno de la escuela, estas escuelas especiales, a la escuela de nivel, que se le llama, Exacto. menos acá en Córdoba. Exacto. Y ahí, Ese modelo fue el modelo de la integración, ajá, el modelo de integración. donde el sujeto estaba en la escuela, pero no necesariamente compartiendo las mismas actividades que los compañeros. ¿Sí? Había una integración que se sostenía básicamente en lo social, que se sostiene, ¿sí? En lo social, pero que no necesariamente hay un punto de conexión en la propuesta pedagógica. Y donde la crítica que se le hace a ese modelo es que quien sigue haciendo el esfuerzo por estar en ese sistema es el alumno o es el sujeto. ¿Sí? Imagino, persona A ver, con discapacidad. exacto, Y el ¿sí? esfuerzo mayor sigue perteneciendo a la persona, o sea, se sigue sintiendo básicamente la exclusión de alguna manera. A ver, digo, yo te voy a dejar que vos entres a la escuela, ¿sí? Pero Sí. yo sigo dando las clases, sigo con mi formato, sigo con mi modo, vos te tendrás que ir adaptando a esto, ¿no? Entonces hay una integración, él está integrado al grupo, Está sentado en el aula. sentado en el aula, Con su ¿no? maestra integradora, si es que la necesita, o solito, si puede, solita, o como sea. ¿Cómo fue? Pero no hay una modificación ni de ese entorno ni de la propuesta para que ese sujeto sea parte de. Ese modelo se supera, aparece otro paradigma que es el que le decimos de la inclusión, que es el que llamamos en términos genéricos este paradigma de la inclusión, donde se agrega para que, entendiendo que el punto de partida de todo grupo clase, es la diversidad, no la homogeneidad, lo que caracteriza a todo grupo es lo diferente.
Nadie es igual a nadie. De hecho, lo que nos hace iguales es que somos diferentes, no que somos semejantes uno al otro. Exactamente. Lo que nos hace iguales, a vos y a mí, es que somos diferentes una de la otra, ¿no? Pero Las polaridades a la vez están pensadas como un aporte. Yo aporto lo que puedo a este grupo que no es homogéneo, sino que realmente suma en lo diverso. exacto, ¿no? Y desde esta concepción, de este punto de partida, de que lo que nos hace iguales es la diferencia, es que se habla de una inclusión que tiene tres aristas, ¿no? Nosotros hablamos de una inclusión que es plena, oportuna y que es justa. Haciendo un poco una crítica, por ahí nos hemos quedado como en la antesala, que tiene que ver con esto de solamente de la inclusión en tanto la incorporación de este sujeto a este grupo. Pero también, si uno mira este concepto pleno de inclusión que tiene estas tres aristas, me dice que en realidad el sujeto tiene que estar dentro, aprendiendo contenidos que le corresponden, o sea, los contenidos, no esto de que está en sexto, pero con contenidos de primero, o aprendiendo cositas como por arriba, sino que se habla de los conocimientos que por derecho él tiene a aprender, ¿sí? Que son los que Claro, más un diseños. aprendizaje más significativo. Exacto, ¿sí? Y oportuna, que esto es en los tiempos que establece la ley. La ley dice que yo tengo que empezar el primer grado con 6, terminar la primaria con 11, 12, terminar la secundaria con 17, 18, ¿no? Según el modelo que tengas en la provincia. Pero incluso esta palabra de la inclusión tiene tres aristas, ¿no? Que es no solamente estar dentro, sino que es estar aprendiendo, estar participando, siendo un sujeto pleno. ¿No? No que estés dando el sistema solar y el Claro, pibe está esto, pintando esto patitas. de, se me viene a la mente esto de es ser escuchado, Exacto, de ser parte. ser parte. ¿Sí? Generalmente lo primero que dicen es atrás al resto. ¿No? Es No, como se dicen muchas cosas, bueno, un montón. se dicen, pero bueno, en realidad creo que lo que se trata también, vos me podés contradecir, no, es de ir viendo, ir respetando procesos. Exacto. Básicamente la escuela funcionó de este modo. La escuela decía, si yo tengo un grupo de personas homogéneas, y la homogeneidad estaba dada con el mismo docente, la misma clase, en el mismo tiempo, aprenden todos lo mismo. Claro. ¿Sí? Esa era como más o menos la ecuación que Sí, hizo sí, sí. en ese momento. Pero hoy sabemos que si yo enseño, no necesariamente vos aprendes o Claro. el otro aprende. Sabemos que no todos aprenden del mismo modo. Sabemos que no todos aprenden con el mismo ritmo, ¿sí? Y también sabemos que el aprendizaje con otros es lo que enriquece, ¿no? Ese concepto me parece, me supera. Es que, Aprender con otro creo que no solamente pertenece al ámbito de lo académico, sino a la vida misma. Somos con el otro, entonces por ahí que intentar desprender el aprendizaje de este concepto es como no humano. sí, tal cual, ¿no? Esto generalmente se dice, bueno, a ver, digo, no sé, hay un chiste que cuando empieza el ciclo escolar, bueno, cuando se reparten los grados, bueno, a ver a quién le damos qué grado, ¿no? Y esto no es una cuestión de, bueno, entonces se empiezan a disputar por el grado que por ahí tiene mayor cantidad de pibes en procesos de inclusión o como se esté llamando según la jurisdicción. Y eso hay que ponerlo en tensión, porque esto no es una cuestión de voluntariado. No es si yo tengo ganas, si tengo predisposición. Esto es una cuestión ética, ¿no? Es una cuestión que nos hace a el ser docente. Yo defiendo profundamente a la docencia y defiendo profundamente a la escuela. Creo que la sociedad necesita de los maestros Sí, y obvio. a los maestros tenemos un montón de cosas en positivo y creo que la escuela produce cosas maravillosas. Pero Grandes. también tenemos que salir de algunos lugares comunes y ponerlos en tensión, ¿no? De decir, bueno, esto que está pasando vamos a discutirlo. ¿Qué me pasa a mí que yo no quiero trabajar con esto, que no puedo? Bueno, a ver, ¿qué es
lo que te lo imposibilita. Porque, vuelvo de nuevo, no es una cuestión de voluntariado, es una cuestión de Esto ética. un poco me lleva a la reflexión de decir, existe una barrera, un poco a veces desde el punto de vista de las familias, ¿no? Uno piensa que existe una barrera más dentro de lo que es la capacitación docente, porque bueno, porque el Estado no brinda herramientas, porque no hay quien lo haga, porque se pierde finalmente la única posibilidad de conexión que hay entre el aprendizaje, entre el docente y la persona que tiene esa necesidad. Pero después, indagando más, también se ve que también forma parte de una decisión capacitar. Es un posicionamiento, digamos, al cual uno puede adherir o no, pero también hay una ley que respalda, Claro, ¿no? Y ahí uno no puede esquivar ese sallo. Y por otro lado, nosotros estamos en otra posición. Quienes elegimos la docencia, la elegimos. Los alumnos con el tema o los estudiantes con el tema de la obligatoriedad escolar, no pueden decir yo no quiero ser educado, yo no quiero ir a la escuela. Hay una obligación de ir a la escuela, con pros y con contras, ¿no? Entonces el pibe no puede elegir, pero nosotros sí elegimos la docencia, ¿no? Y hay un título que portamos que dice que somos docentes de un área de saber. No dice ese título que solamente le podemos enseñar a determinados sujetos. qué importante decir, porque a la vez hay tantas contradicciones, hay tantas opiniones, y además desde también hay una falta de información que también hace estragos, porque uno cuando está en esa búsqueda, o sea, si es que te toca estar en la búsqueda, no lo sabe, no sabe que hay un derecho, que, que está esta obligatoriedad, perdón, de que tu hijo asista, que tenga permanencia en un espacio y que a la vez sea incluido y sea oído, y uno no lo sabe y probablemente sucede que termina resignándose a esa posibilidad y va buscando lo residual, porque por ahí también el mismo sistema te aconseja que te vayas a estos costados donde todavía existen, porque creo que también esto forma parte del mismo proceso educativo, todavía no estamos dentro de un modelo definitivamente. Uh-huh. Siempre vamos a estar peleando, ¿no? Porque en un punto estábamos como a contrapelo de lo que es la tradición y hasta de los modelos con los cuales nosotros mismos fuimos formados, ¿no? Si uno se pone a buscar, no sé, digo, yo soy de los años 70, digo, fotos de la escuela primaria de nuestra época y no había ningún chico con discapacidad en la foto. ¿No? No teníamos como compañeros, o sea, empieza también a cambiar la perspectiva. Entonces estamos en un momento, no sé si decirlo de transición, pero hay un momento Sí, de cambio y donde en un punto tenemos todavía como unas herramientas un poco, no sé si anticuadas, no quiero decir anticuadas, pero tenemos por ahí como una serie de herramientas que también eso hace que la escuela permanezca, ¿no? Digo, también la escuela, al tener algunas cuestiones tan rígidas, hace que también la escuela permanezca. Tiene un pro y tiene una contra. lo que pasa es que también si la escuela no se ajusta, porque si no hay ajustes razonables, si no hay elementos que te lleven a esta posibilidad que una vez como docente a lo mejor quizás le quiere dar a ese alumno, si no hay una escuela, o sea, de los años 70, de los años 50, todo, los modelos de lo que sea vienen avanzando. La escuela, el aula es la misma. Exacto. Como que el formato, el espacio áulico, el espacio de enseñanza, el docente enfrente, o sea, no sé si hay alguna tentativa por algún modelo circular donde el docente esté en el medio, por ejemplo, no sé, se me está ocurriendo en este momento, o fuera de lo que esa caja que se llama aula ofrece hasta ahora, pero todo lo demás avanza menos el concepto de enseñanza, de enseñar frente de una persona como en un escalón y el resto. Bueno, ya está diciendo algo, ¿no? Ya, digo, a ver, nosotros entendemos que solamente podemos enseñar, vos lo dijiste, en una caja llamada aula. Y eso fue una decisión. No necesariamente yo necesito estar encerrada en una caja para poder enseñar. No lo necesita. De hecho, podría enseñar en otros lugares. Claro.
A veces uno va a escuelas rurales y uno dice, con todo esto que tienen acá alrededor y están encerrados en un 4x4, Sí, sí, eh, sí, sí, sí. ¿no? Esto de poder como trascender. Mientras te iba escuchando, me resuena, hay un libro que yo leo como continuamente y lo referencio un montón, que es Mal de Escuela, de Daniel Pennac. Es como un libro autorreferencial. Daniel Pennac es hijo de diplomáticos. Todo lo hacía pensar de que él iba a ser excelente en la escuela y resulta que termina siendo, según la traducción, él se define como un soquete, ¿no? Como el alumno que le va muy mal. Y él escribe este libro autorreferenciado, o sea, en su propia experiencia, de cómo vive la escuela y hasta en un punto es tortura a alguien que le va mal, ¿no? Es un libro maravilloso porque él va desnudando qué es lo que siente alguien cuando le va mal en la escuela, cuando hay un docente que habla y que él no entiende de qué está hablando y que hace monigotes porque su cabeza no logra decodificar lo que él le va diciendo y demás. Y en una parte del libro, él dice, cuando alguien se ahoga, cuando alguien se está ahogando en el mar, ¿no? Alguien se tira a salvarlo y no pregunta quién es. No pregunta cuál es su historial familiar, de qué contexto viene, de qué escuela, cuál es su legajo. No ¿Cuál es pregunta. su raza, su religión? No importa nada, me tiro a salvarlo. Se tira, ¿sí? Y lo salva y lo rescata y después cuando está en la playa le preguntará lo Sí. que tiene ganas, ¿no? Entonces él dice que gracias a un profesor que se tiró al agua y lo rescató, es que él pudo, bueno, de hecho termina siendo profesor de literatura, trabaja en las universidades, es súper reconocido y renombrado, pero él le agradece a ese profesor que sin preguntar nada, dice él, se tiró a rescatarme, ¿no? Maravilloso. Y fíjate qué simple que es, ¿no? Buscar el modo, buscar el modo, esto de reconocer la diferencia y reconocer que no todos aprendemos del mismo modo. Sí, Eh, eso, perdóname, te corte. no, por favor, no, sí, Muy yo. no, No es que voy pensando, viste, que te pasa que a veces te vienen. No, es un desafío, es una realidad que es un desafío encontrarte con un alumno que por ahí, dentro de la misma aula, está con una discapacidad intelectual y encontrarte con otro que está con un problema atencional y encontrarte con otro chico que tiene un problema en la casa porque sus papás acaban de divorciarse y no puede con ese desafío y encontrarte con otro chico con altas capacidades en la misma aula. Y yo creo que es un desafío, sí, y no es fácil. no es fácil si vos estás con la hipótesis de que tenés que ir con el grupo parejo. Ahí no es fácil. Hay una autora que me gusta mucho, bueno, la estudio muchísimo, que es Miriam Southwell, que ella dice que en realidad a nosotros nos vendieron la ilusión de la homogeneidad. La homogeneidad no existe. Nos vendieron, dice ella, ¿no? Como que nos engañaron y estamos peleando por ir tras la homogeneidad y no entender que la potencia Está está en la diversidad. en esta diversidad. Digo, nosotros, ¿para qué mandamos a los pibes a la escuela? Para que aprendan a convivir, para que ejerciten, adquieren conocimientos para ejercer la ciudadanía. ¿Y la ciudadanía de qué se compone? No se compone de saber convivir con el otro, de aprender a respetar al otro. Quizás el que es más sapiente tendrá que ejercitar cierta paciencia con respecto a quien le cuesta un poco menos, pero que con quien le cuesta un poco más. Pero seguramente aquel que le cueste intelectualmente algo también tendrá algo para enseñarle al otro. Siempre. Generalmente, a quien todo le cuesta el doble, genera una resistencia y tiene una tenacidad, porque los golpes los van haciendo, son mucho más tenaces, son mucho más resistentes a un montón de cosas que por ahí alguien que le resulta todo fácil. Entonces digo, también tenemos que ir buscando como estas situaciones para ver, digamos, cómo entre todos vamos aprendiendo a convivir con el otro. Eso también es el aula. El aula es aprender a convivir con el otro, no es Y solo aprender a resolver ecuaciones. claro, no es solo sumar y restar. No es solo sumar, restar o hacer análisis sintáctico. Exactamente. Y también
Se escucha mucho decir que dentro de la escuela los chicos más chicos, sobre todo de niveles más bajos, no tienen como problema, o sea, como que hay que aprender de los chicos, ¿no? Y a mí me gustaría compartir con vos esta reflexión de que eh, decimos esto de aprender de los chicos, pero después hay cierta edad, cuando comienzan el secundario, donde estos mismos niños empiezan a ver el modelo o imitar modelos que pertenecen a los adultos. Porque, por ejemplo, si viene mi hija o mi hijo y me dice, mami, vos sabés que yo en el curso tengo un nene que no habla, un compañerito que no habla. Yo le puedo decir, por ejemplo, y bueno, hay gente que no habla, hay niños que no pueden hablar, hay niños que todavía no pueden andar en bici, hay niños que no tocan el piano, hay niños que... Pero también le puedo decir, y bueno, ese nene tiene un problemita. Y ahí estoy poniendo una semillita Ujú, que va a crecer y que va a ser siempre ese nene con un problemita porque va a quedar instalado ahí, porque tiene un problemita. Y no ujú. voy a buscar ni acercarme, ni ser amigo. Entonces, también dentro de este compromiso que se le pide a la educación, al educador, y que como vos decís, es una vocación y que les pertenece y que tiene que ser algo que lo tienen que llevar, también está el aporte el rol de la familia, de las familias, porque también ese niño con ese otro que viene de determinado modelo de educación familiar ahora, y que después va a ser ese ser social, el que todos decimos de manera romántica, y que todos queremos una sociedad más justa, más accesible, pero también tenemos que revisar conceptos que son propios de nuestra familia, no esperar todo de la escuela. Sí. Ahí, mientras vos estás hablando, yo me voy anotando así como varias cosas. Primero entender que quien tiene discapacidad no la elige, ¿no? O sea, uno no es responsable de que su genética Sí, haya desencadenado otras cosas o que por un accidente uno esté en otra situación. No es una situación que se elija. Entonces tampoco hay responsabilidad. Uno no es responsable por esto, ¿no? Uno es. Eh, sí somos responsables de lo que hacemos frente a algunas cosas. En esto que vos decís, la escuela nos deja marcas, la escuela nos deja secuelas, la escuela se dice, ¿no? Nos construye, o sea, genera, eh, deja elementos en nuestra subjetividad. Lo que nosotros somos, no sé, la carrera que uno eligió, los amigos que uno hizo, el carácter que uno forjó, está muy determinado por nuestro paso por la escuela. Y hay pibes que no tienen gratos recuerdos de la escuela, no sé, digo, hay pibes que nadie los invita al cumpleaños, hay pibes que nadie los invita a una pijamada, hay pibes que no son invitados, no sé, con esto de los cumpleaños solo invito a los 3 o 4 más cercanos. Y quizás y eso hay, es una construcción familiar, una construcción de modelos de familia, o sea, eso no tiene que ver con el colegio. Y después llevado el problema a la escuela. pero exacto, ¿no? Pero digo, esto de que, porque esto después se lleva al aula, ¿no? Bueno, Exactamente. Juanito festejó su cumpleaños, solo invitó a 4. Y resulta que capaz que hay uno que nunca entró en esos 4. Entonces, Y también eso te define en algún punto. eso te define. ¿Quién nunca te elige para el equipo? ¿Quién nunca te elige para armar este trabajo en grupo? ¿Quién nunca, o sea, siempre quedás como por fuera de... Entonces, ahí sí tenemos que dialogar en forma conjunta, tanto Y padre. después vos también tenés que pensar que, sí, por más que a veces no haya intencionalidades, es una decisión que pasa siempre por un adulto. Exacto. Y probablemente el adulto esté el mismo adulto que después diga, no, mira, este nene se está portando mal, o le pegó al mío, o le qué sé yo, molesta, qué sé yo, o no lo deja escribir. Y claro, todo eso es en colaboración con el colegio, con la escuela. No es exclusivo, no pertenece simplemente al ámbito de los académicos, formarse, o sea, ahí sería como una responsabilidad compartida. La escuela y la familia tienen que dialogar. A veces siento que hablamos como hasta de veredas opuestas, ¿no? Incluso con esto de que quienes bregamos por la inclusión plena y quienes traccionan en contra, a veces siento que estamos como en veredas opuestas y digo, bueno, a ver cómo buscamos. No te, no, no, no te- ahora sí, ahora sí.
usando mucho las manos, que me quede quieta, me parece un cartelito. Este, Pero, me voy a quedar como más quietita. Pero digo, tenemos que buscar puntos en contacto, tenemos que buscar puntos, digo, a ver, hay un derecho a la educación, los pibes tienen que estar dentro de la escuela. Empecemos a discutir en qué modos lo hacemos, con qué herramientas. Hay discursos que obturan, hay discursos que a mí me anulan, ¿no? Esto de decir, bueno, yo no estudié para esto. Bueno, demos vuelta a la pregunta, ¿para qué estudiaste vos? ¿Para trabajar con quiénes? ¿Para educar a quién? Demos vuelta, ¿no? Estos pibes no son para esta escuela. Y vos serás la docente que estos pibes necesitan. Empecemos también a pensarnos, claro. digamos, desde otro lugar. No estoy hablando ni de culpas, ni No, no, no. O de sea, para castigar. modificar, para hablar de educación hay que hablar de escuela y para hablar de escuela hay que plantearse qué escuela, o sea, hay que plantearse cómo construir la escuela. Entonces, plantearse la profesión. Bien, yo parto del principio de la educabilidad, que quiere decir que todos pueden ser educados. Yo parto de ese principio y de hecho el derecho a la educación parte también de ese principio de que todos pueden ser educados. Podremos discutir con qué nivel de profundidad, con qué nivel de expertez en el conocimiento, pero hay conocimientos básicos que están asegurados en los documentos curriculares que todos los pibes los pueden aprender. Lo que tenemos que buscar son los modos. Si solo tengo un modo de enseñarlo, y bueno, tengo que empezar a diversificarlo. Revisar. Howard Gardner, cuando habla de las 7 inteligencias, que nos encantó leerlo, pero se nos olvida de leer como el segundo párrafo. Él dice, hay 2 modos de entender estas diversificaciones de la enseñanza. Una es la personalización, ¿no? Que es cuando al pibe le hago el PPI. Hay un sujeto, yo le hago una propuesta para que él vaya. Pero hay otra forma de diversificar que tiene que ver con la pluralización de las propuestas, que es donde yo pienso en un eje en común y voy diversificando. Tengo los agrupamientos flexibles, en algún momento en el curso yo puedo trabajar los que van más adelantados y otro grupo con los que les cuesta un poco más. En otro momento puedo intercambiar y poner algunos que van más rápido con otros que van más lento. En algún momento puedo pensar en trabajos individuales, en otros en trabajos colaborativos. Entonces, eso es pluralizar la enseñanza. Ahora, si yo sigo con este precepto de dar una sola clase en un solo tiempo, esperando un solo resultado, y se me va a complicar bastante. Yo quisiera saber con cuántos alumnos me voy a quedar si sigo solamente con eso. Yo no creo que ningún docente se sienta satisfecho cuando los alumnos no aprenden. Nosotros nos encanta cuando los pibes aprenden, cuando a los pibes se les iluminan los ojos que dicen entendí. Entonces, bueno, me parece que tenemos que empezar como Bueno, a transitar por... educarse se trata no de un monólogo, sino de este feedback. Exacto, ¿no? A veces yo le pregunto, ¿qué es enseñar? Enseñar no es pararme con un público cautivo de 40 pibes que me están mirando y yo hacer un relato y el que la casa y el que no, que lo resuelva, ¿no? Piaget decía, bueno, ¿cuándo se produce la enseñanza? ¿Cuándo se produce el aprendizaje? El aprendizaje se produce cuando yo puedo eso que el profe me está enseñando, aplicarlo a otra situación, llevarlo a otra situación, no aplicarlo. Bueno, y eso genera otras cosas, genera otro movimiento. Y por otro lado, cuando yo hablo de educar, cuando yo hablo de enseñar, entiendo que ningún alumno me puede quedar a mitad de camino. No es solo si yo tengo 40, a mitad de año sigo con 20, los otros 20 que lo resuelvan y termino a fin de año con 5. ¿No? Eso que para algunos es como sinónimo de exigencia y de educación de calidad, para mí eso es otra cosa. ¿No? Para mí educación de calidad es que si yo tengo 40, llegue con los 40 a fin de año en buenas condiciones. Ahí es donde se pone en juego mi habilidad como docente. Eso es un ser un buen docente. ¿No? Ese es tu valor. A ver, ahí es donde se me juega a mí mi expertez. Lo otro es otra cosa, es una carrera de obstáculos. Sí, decime. No, no, que si no, digo, es una carrera de obstáculos, ¿no? Digo, yo voy poniendo, Exactamente. ¿no? Y el que llega, llega, ¿no? Llega. Meritocracia. El que llega, llega. Y un poco sabemos que sucede, un poco sabemos, no sé si sucede en todo el país, yo soy de Córdoba,
creo que lamentablemente está todavía en vigor, diríamos, en derecho, pero la escuela de los 50 de la que hablaste al principio, y que también se está pensando en algunos espacios en la escuela esta última, el último paradigma del que hablaste, pero que estamos en un proceso. Creo que es un desafío también, porque todos hablan de que hay desafíos. Lo que sí me opongo rotundamente a esto que vos dijiste, que me contaste, de que el desafío recaiga absolutamente sobre la persona con discapacidad. Eso Ujú. sería como lo más nefasto de Y, todo el tema. Y eso es lo que realmente excluye. ujú. Eh, Contame, como para dejarle un mensaje también, porque es muy bueno toda la información que nos has dado. Vos haces capacitaciones, dictás, estás haciendo, contame eso como para dejarle, porque por ahí muchos seguidores después me van a preguntar y yo no voy a Ah, saber. Ella está dando clase, en qué lugar, dónde, todo eso. sí, Contame esta parte como para hacer un cierre sobre vos, bien. sea la reseña, porque yo dejé una reseña, pero no sé cómo, si se quieren contactar con vos desde una escuela, si pueden, por ejemplo. Sí, 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 no hay ningún problema. Yo estoy trabajando, bueno, como fuerte, o sea, soy estable del Sí, estado, estable de la sí. provincia de Entre Ríos, Ah, eh, pero bueno, pero he trabajado mucho en Santa Fe, en Corrientes, eh, haciendo presentaciones. he ido como a otras provincias, así, bueno, por distintas gente o asociaciones que nos van llamando y bueno, y siempre en la medida de lo posible vamos. La virtualidad ahora también aceleró muchísimo y facilitó, ¿no? Porque antes uno tenía que trasladarse, que eso exige otro tipo de esfuerzo, pero también la presencialidad tiene un feedback que está buenísima, que es, Y yo soy un poco fan de la presencialidad. Para mí es como que tiene un plus que, bueno, sí, tiene otro si no sabor. queda otra, no queda otra, pero la presencialidad, sobre todo cuando uno la tiene clara, y bueno, charlemos del mismo, pero cuando uno está aprendiendo realmente, y es como, Sí. aparte te Pero bueno, falta el otro alumno, el otro compañero, no tal es cual. simplemente el docente, es el compañero que vos le preguntas, che, ¿qué dijo? O vos lo entendiste igual que yo, pero bueno, Sí. Pero eh, bueno, pero bueno, también esto de la virtualidad, permite a vos llegar a más espacios. sí, y también, bueno, hay un espacio que son casi 900 personas que están transitando la acción y están ahí de todas las provincias, entonces también hay una riqueza ahí porque, bueno, en tal provincia está pasando esto, en tal provincia está Llama pasando. ese lugar, ese Sí, espacio. es dentro de la UCU, que es la ¿Ocu? ¿Cómo es? Universidad de Concepción del Uruguay, Ah, estudiando pedagogía. Entonces también tiene una riqueza increíble esto de la virtualidad que permite que, bueno, que en un mismo tiempo y en un mismo espacio virtual nos encontremos en el diálogo. Y está buenísimo en un punto, en otro no tan bueno, entender que los problemas nos atraviesan, ¿no? Que no son solo una cuestión geográfica, sino que hay cuestiones que nos están como atravesando como sistema. ¿Y en qué digo que está bueno? Porque es también en modo comunitario y en el encuentro con el otro que podemos ir encontrando algunas soluciones. Yo creo que hay algunas cosas que no se van a solucionar en lo inmediato y no sé si tampoco se van a solucionar, pero me parece que de eso se trata los que trabajamos en educación, ¿no? De hacernos preguntas constantes y de ir como avanzando, de visibilizar. de visibilizar, de desnaturalizar algunas cuestiones, sí de reposicionar. Yo creo que hay que volver a posicionar el planteo ético y político. Cuando digo político no estoy pensando en partidarios, sino que estoy pensando en intencionalidades, Decisiones. en decisiones, y que las decisiones que yo tomo en el aula tienen marcas, tienen secuelas, tienen consecuencias. No es neutral lo que yo decida, no es neutral el modo en el cual, no sé, yo agrupe a los alumnos, en el cual elabore las propuestas, Eh, digamos, no, sale- no se sale ileso de esa decisión del docente no salís no. salvo siempre. Entonces es muy importante la decisión. Y vos sabés que en pandemia, eh,
pasaron un montón de cosas. La escuela estuvo muy cacheteada en pandemia, ¿no? Porque nos desarmaron todo lo que sabíamos hacer, todo se desarmó, pero quedó demostrado la potencia que tiene la escuela y el lugar que tiene el maestro, ¿no? Porque cuando volvimos a la presencialidad, las estadísticas nos daban, los datos nos daban, si teníamos hijos en casa nos Sí. dábamos cuenta de que los pibes no habían aprendido mucho en esa situación. Entonces, eso habla de la importancia que tiene el docente y la importancia que tiene la escuela. Y eso a nosotros nos da un poder increíble, ¿no? Entonces, volver a posicionar esta faceta política que nosotros tenemos y ética. O sea, somos nosotros los docentes los que tenemos ahí una cosa interesante para plantear cambios. Digo, tanto que nos quejamos de la sociedad, la sociedad, la sociedad. Bueno, pero es la escuela también la que puede hacer ahí como maravilla. Que estamos detonados y sí, nos está tocando, no sé si es... Y eso que no hablamos de los sueldos, pero bueno, lo vamos a dejar así como, Pero eso no pero me bueno, tiene que correr a mí de la tarea. Yo tendré que discutir mi sueldo y mis condiciones laborales en otro lugar, ¿no? Pero en el aula y con los pibes, yo de ahí no me puedo correr de esto. Tendré que seguir peleando para tener otras condiciones, para ver con qué otras instituciones yo dialogo, pero hay cuestiones éticas que no me puedo correr. Y una es el derecho a la educación. Los pibes tienen derecho a estar en la escuela y estar en la escuela aprendiendo, ¿no? Y para eso yo me estar esfuerzo. aprendiendo. Bueno, yo la verdad que los chicos tienen el derecho a estar en la escuela y a estar en la escuela aprendiendo, es como una síntesis. Que para eso está la escuela, a ver, hay cosas que los pibes solo pueden aprender en la escuela. Y lo que no lo aprenden ahí no lo pueden aprender en otro lado. Entonces, ahí tengo que mirar qué es lo que doy, qué es lo que no doy. A veces, cuando decido no dar algo, Claro. que es mucho más importante que lo que sí doy. Entonces, ¿en qué modo evalúo? ¿En qué modo yo genero que se den los vínculos adentro del aula? Incluso también tensionar palabras que se nos están metiendo dentro de la jerga, no sé, ahora parece que hay que contener, ¿no? Y es re importante que los alumnos estén contenidos, pero que estén Sí. contenidos aprendiendo. O sea, una cosa no puede relegar a la otra. Si no, nos vamos corriendo como cada vez más de No, y lo que... además estamos hablando de que hoy la escuela tiene que contar también con un equipo de acompañamiento terapéutico, o sea, el departamento educativo no es simplemente el docente en el aula, tiene que haber todo un entorno que también lo acompañe el docente, pero no en esto de incluir, sino en estos otros acompañamientos. Exacto, ¿no? Y bueno, desde ahí vayamos peleando. Pero eso a mí no me tiene que correr. Ah, no, no cuento con equipo, yo sola no puedo. De hecho, nosotros siempre, cuando yo hablo de escuela, digo, estoy pensando en la institución escolar, Sí, sí, sí. ¿no? Digo, hay, no sé, hay un director, hay un vice, generalmente Una- tienen algo de apoyo. Bueno, discutamos juntos. Digo, el otro día lo estaba escuchando a Garner en una conferencia que dio Sí. y investigando en China que dice que, bueno, parece que los chinos se están portando mal, entonces que hay severos problemas de conducta. Entonces hay un trabajo del sistema educativo, de las instituciones, para ver cómo abordan estas cuestiones de las inconductas de los alumnos. Entonces digo, a ver, ellos están tramitándolo de otro modo, no en forma individual, no cada maestro con su grupo, no cada escuela con su alumnado, sino que están discutiendo cómo abordan estas situaciones de conducta que los corren del lugar, ¿no? Entonces, si los Es problemas... el tema de Estado, prácticamente las conductas que después a futuro les piensan como sociales. Bueno, pero digo, ¿por qué lo menciono, no? Digo, a ver, si los problemas nos atraviesan, si las situaciones nos atraviesan, ¿no? Pensémoslas en forma conjunta. Nadie sale solo de esto, ni nadie lo puede resolver solo, porque seríamos no sé, súper personas, no sé, y tampoco No corresponde. podemos, no podemos aparte. Pero bueno, pensemos en forma conjunta, ¿cómo hacemos para que nuestros alumnos aprendan más y mejor? ¿No? Y que no se resuelva con el pase de escuela. Es como que esconda, no sé, algo abajo de la alfombra. El alumno es del sistema, Exactamente. ¿no? Digo, y a mí me parece terrible esto de cuando tenemos que salir a buscar una escuela acorde a las necesidades de nuestros hijos. Cuando debería ir cualquier pibe a cualquier escuela y saber que va a ser bien recibido
porque también esa es otra, sabemos que hay escuelas donde no son bien recibidos. Eh, Mira si no lo vamos a saber. bueno, ¿no? Y donde le vamos a hacer lugar. Hannah Arendt usa una metáfora preciosa que ella dice que la escuela debe pensarse en términos de herencia, ¿no? De que la escuela lo que hace es transmitir algo y ella lo califica como una herencia, ¿no? Como algo de valor y algo que va de generación en generación. Pero ella dice, para que eso sea una herencia, yo le tengo que dar valor a eso, pero también tengo que considerar al heredero digno de recibir la herencia. Entonces, bueno, me parece una metáfora súper interesante Valioso. para ver también cómo construimos esa imagen de nuestros alumnos, de nuestros herederos, ¿no? Y bueno, y eso vuelvo de nuevo, es reposicionar estas preguntas en dimensiones éticas y políticas, ¿no? Creo que es por ahí por donde... María, mira, agradezco tanto este encuentro y además tu generosidad y nada, cada una de las cosas que has mencionado eh, son todas cosas tan reales y tan vívidas que, bueno, es muy grato escucharte. De hecho, lo está diciendo, no sé si vos lees también los comentarios, que todo el mundo está diciendo que toda gente que te súper te conoce a vos, porque a mí no me están diciendo. Club de fans, ¿no? No, no son todas para vos. Así que, bueno, me quedo con esto de que todos los chicos tienen derecho a estar en esa aula aprendiendo. Y no descarto invitarte en otra posibilidad, por supuesto, pero la verdad que te súper agradezco este momento. Y para mí, para esta comunidad, porque yo siempre que digo que además del contenido que yo puedo subir o me gusta hacer comunidad, que es esto, este Uh-huh. encuentro. Entonces, bueno, muy grato para mí. Te agradezco muchísimo. No, gracias por, bueno, por haber pensado, yo te lo dije en uno de los audios, por haber pensado en que puedo aportar y obviamente que lo hago desde la Sí, más sincera de las humildades. eso Eh, sí. Siempre que sume, bueno, ahí estaremos. Y quiero cerrar, por Sí, eso, estaba leyendo en estos días a Merie y me quedé con dos cosas que él dice. Él dice, para ejercer la docencia, él dice, ¿no?, que los pedagogos somos como los aguafiestas de las escuelas porque obligamos a salir de la rutina, ¿no? Entonces, esa es una de las frases que me gusta, pero él dice que para enseñar se requieren de dos cosas y vengo pensando muchísimo en eso. Él dice que se requiere de ambición en cuanto a lo que uno quiere lograr con el otro, no ambición monetaria, porque no vamos por ahí, me- sino me- ambición en el objetivo de lo que yo quiero lograr y modestia para entender que tengo que seguir aprendiendo. Desde que lo leí el fin de semana, pues es que claro, tengo como todo el tiempo dando vueltas esas dos palabras que me parecen una idea fuerte. genial, brillante y que también nos pone en un lugar súper interesante, ¿no? Ambición en el objetivo y modestia para el día a día. Ambición y modestia. Cerramos con eso. Así que bueno, Pero muchas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente surgirá algo más. seguramente estaremos ahí a disposición. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias, María. Nos vemos. Chau, chau.